Reddit pregunta, ¿cuál es la mentira más grande que llegaste a creer durante mucho tiempo? Una vez mi mamá estaba en la tienda y trajo algo para ella, mi hermana y mi papá, y yo, que tenía 5 años, le pregunté, ¿qué me trajiste a mí? Para evitar que me sintiera excluido, metió la mano en la bolsa y dijo, oh, te conseguí este triturador de papas. Y durante años, antes de que alguien aplastara papas, venían y me preguntaban si podían usarlo. Ok, voy a sonar tonta aquí. Me encantaba la película Pretty Woman cuando era pequeña. Pregunté por qué la gente era mala con ella, y mi mamá me dijo que era porque era pelirroja. Ella usaba una peluca rubia al principio, y en la vida real, los niños se burlaban de los niños pelirrojos, así que tenía sentido. Años después, con 22 años, mi amiga dijo que quería verla. Genial, me encantaba cuando era pequeña. La comenzamos a ver, y de inmediato, yo dije, oh Dios mío, ella es una prostituta. Que era alérgica a los hámsters. Mi mamá me dijo que lo era después de que me hicieron una prueba de alergias cuando tenía 9 años. Me di cuenta cuando tenía unos 26 años que ella odiaba los roedores y quería que dejara de pedir un hámster de mascota. Mi mamá nos dijo que no podíamos hacer ruido mientras horneábamos un pastel, o si nos aplanaría. Ella horneaba muchos pasteles. El servicio de striptease que dejó un mensaje en nuestro teléfono no llamó al nombre del padre equivocado. Cuando era muy pequeña teníamos un hámster de mascota. Se escapó de su jaula, así que mi papá la metió en el sótano pensando que podría tener hambre y volver a entrar. Una mañana me desperté y el hámster estaba en su jaula, en su lugar habitual. Le pregunté a mi mamá cómo lo encontraron, y ella me dijo que abrió la puerta del sótano y ahí estaba, arrastrando su jaula de regreso arriba. No fue hasta que era adolescente y recordé esa conversación, que me di cuenta de que obviamente ella se lo inventó. Que el perro fue a una granja real. Me tomó unos 30 años darme cuenta. Que si pasaba el cable de la aspiradora por encima, podría aspirarlo y eventualmente aspirar todo el mundo. Durante un tiempo extremadamente oscuro, dije que diablos si pasé el cable de la aspiradora por encima. Nada. Lo repetí. Nada. Intenté desde otro ángulo. Nada. Mi decepción fue inmediata e inmensa. Mi papá, a los 79 años, aún no admite que él era santa y helada de los dientes. Le pregunté cómo lo hacía todo y simplemente me dijo: no sé de qué hablas. Ese era Santa, hijo. No fui yo. Ja. Mi gato trajo una lagartija a la casa. Todavía estaba viva. Decidí construirle un terrario y curarla hasta que se recuperara. Lo hice y luego la solté de nuevo en la naturaleza unos días después. Mi mamá me dijo que el gato inmediatamente salió y se comió la lagartija después de que yo la solté cuando tenía 18 años. Ella y mi papá sabían que me iba a devastar, así que mintieron por misión y no me dijeron nada. La forma en que me sentó para contarme me asustó mucho, pensé que me iba a decir algo terrible. Pensé que había salvado esa lagartija durante años. Mientras salía con mi esposo, hizo una broma sobre los Chicago Bulls disolviéndose después de su segundo 3-peat. No soy fanática de los deportes, así que pensé que hablaba en serio. Solo estaba siendo gracioso y me contó toda una historia sobre cómo lo hicieron porque seguían ganando y querían darle oportunidad a otros equipos, así que los jugadores se fueron a otros equipos. Me lo creí completamente. Él estaba divertido y seguimos con nuestra vida. De vez en cuando, la gloria de los Bulls de los 90 salía como tema y comentaba lo genial que era que fueran tan buenos deportistas que se disolvieron para darle oportunidad a otros. La primera vez que lo repetí, mi esposo no podía creer que aún pensara que eso era cierto y se divertía tanto que no me corrigió. Cada vez que salía el tema, decía que se ponía más y más gracioso y en un punto decidió ver cuánto duraba. Pasa alrededor de 8 años y estoy en el trabajo, durante los playoffs de la NBA. De repente, alguien dice que los Bulls son su equipo favorito. Y ahí va mi comentario típico. Pero esta vez, mi compañero de trabajo me miró y dijo: ¿qué diablos acabas de decir? Se acabó el juego, llegué a casa y dije: oye, ¿sabías que los Bulls nunca dejaron de ser un equipo? Mi esposo casi se orina de tanto reír y dijo: alguien finalmente te lo dijo. Admito que está bastante gracioso. Fui de camping con mi papá cuando tenía como 6 años. Olía raro en un campamento cercano, mi papá dijo que era un zorrillo.
De vez en cuando, volvía a olerlo y pensaba oh no, un zorrillo y seguía adelante. Vivíamos en el campo, así que tenía sentido. Avancen hasta mis 19 años, preguntándome por qué habría un zorrillo en mi dormitorio en la ciudad. Era marihuana todo el tiempo. A más para la crianza. Siempre pensé que era ilegal ver películas PG-13 antes de los 13 años. Mi hermano y yo lo inventamos por nuestra cuenta, pero mi mamá siempre confirmaba esta ley. Marilyn Manson se quitó las costillas para poder hacerle sexo oral a sí mismo. Que mi mamá era pelirroja. Durante años pensé que ella era pelirroja natural. Tenía 40 años cuando entré en su vida, así que siempre supe que se teñía el cabello. Solo pensaba que era para cubrir las canas. Cuando tenía unos 35 años, mi sobrina me reveló un secreto familiar. Cuando mi mamá vio a mi papá en su trabajo, preguntó sobre él. Alguien le dijo, solo sale con pelirrojas. Mi mamá empezó a teñirse el cabello de castaño a rojo, y claro, consiguió una cita. Y eventualmente, consiguió el anillo. Nunca sospeché. Las fotos de los 50 apóstrofes eran en blanco y negro o sepia, y su cabello castaño parecía rojo. Pero tenía 5 hijos y ninguno de nosotros era pelirrojo. Nunca fue algo que pensé o sospeché. Y sí, papá lo sabe. Pero no lo divulgó a los niños. Así que creí eso durante años. Que nuestro tío murió después de ser pateado por un caballo. En realidad, murió de cirrosis en prisión después de ser atrapado falsificando cheques. No sé por qué no simplemente nos dijeron cirrosis y lo dejamos ahí. No lo hubiéramos sabido. ¿Esto fue antes de Google? ¿Cómo estaba? Pensábamos que la historia del caballo era genial y la propagamos por el vecindario. Jajaja. Todos los juegos de palabras sin intención. Cuando era niña, tenía el mal hábito de parpadear locamente a los extraños, así que mi papá me dijo que la cantidad de veces que una persona puede parpadear en su vida es limitada. Si seguía parpadeando a propósito, agotaría mi cuota de parpadeos antes del final de mi vida, luego moriría dolorosamente por no poder parpadear, mis ojos se secarían por completo y se caerían. Ahora, mi mal hábito es no parpadear subconscientemente durante mucho tiempo. Gracias, papá. El rabino de Pascua. Si no decorabas huevos, recibirías al rabino de Pascua en lugar del conejo de Pascua y perderías la Navidad. Mi mamá me dijo que era totalmente ilegal conducir con la luz de la cabina encendida. Eso fueron 23 años de mentiras, mamá. ¿Conoces la canción de Brenna Lee Rockin' Around the Christmas Tree? Hay una parte donde ella dice My baby will get some pumpkin pie y yo siempre pensé que decía My baby will get some fucking pie. Y mi hermano mayor me dejó pensar eso y me dijo que estaba permitido en la radio porque era un clásico de Navidad. Creo que tenía unos 12 años cuando finalmente lo descubrí. Tenía unos 5 años y mi hermano estaba de visita desde la universidad. Cuando se fue, se llevó algunas cajas de cereal, y cuando le pregunté por qué, me dijo que las iba a revisar por intoxicación alimentaria. Nunca supe si estaban buenas o no. Que si iba a la universidad, trabajaba duro, sería exitosa, conseguiría un buen trabajo y estaría financieramente estable para toda la vida. Tengo un doctorado y, aunque tengo un trabajo bastante bien remunerado, vivo de cheque en cheque y siento que nunca avanzaré. Nunca tendré una casa ni pagaré mi deuda estudiantil. Que si era traviesa, Santa Claus me dejaría carbón. Durante años, me porté tan bien, convencida de que si no lo hacía, recibiría solo carbón. Años después, le pregunté a mi mamá por qué no me había dejado carbón nunca, y ella me confesó que en realidad nunca había existido. Estaba devastada, pero también aliviada. Que si era traviesa, Santa Claus me dejaría carbón. Durante años, me porté tan bien, convencida de que si no lo hacía, recibiría solo carbón. Años después, le pregunté a mi mamá por qué no me había dejado carbón nunca, y ella me confesó que en realidad nunca había existido. Estaba devastada, pero también aliviada. Creí que el sol se ponía porque el mundo giraba. Y que cuando estaba nublado, el sol solo estaba en el otro lado de la tierra, esperándonos para brillar de nuevo. Me lo explicó un adulto y, durante años, lo di por hecho. Fue en la secundaria cuando aprendí que la razón de la puesta del sol era mucho más compleja que eso.